comenzar a darle gracias al Señor. Ya un buen tiempo. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, gracias porque una vez más nos permites reunirnos este día, un día jueves, para poder aprender más de tu palabra, aprender más de ti. Señor, te queremos dar gracias porque hasta el día de hoy tú eres, has sido y serás fiel a nuestras vidas. Señor, guárdanos, cúbrenos, protégenos. Señor, estamos agradecidos porque tu fidelidad y tu amor es sobre nuestras vidas, porque no nos ha faltado nada, porque tú, Señor, has cubierto todas las cosas que necesitamos. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por amarnos, gracias por cuidarnos, gracias por protegernos. Gracias, Padre. Asimismo, en esta hora queremos disponer nuestro corazón para aprender de ti. Señor, este día es un día de estudio y queremos, Señor, saber más de tu palabra. Señor, lo que nos ayudará o lo que nos ayuda para nuestro día a día es conocer más de ti. Y también, Señor, conocer de tus propósitos en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hoy vamos a ver el tema, el plan de Dios en la creación del hombre. El jueves pasado hablábamos sobre el inalterable propósito de Dios, ¿verdad? Dios al final siempre va a cumplir su palabra. Y durante todo este tiempo, desde la creación del hombre hasta el día de hoy, de una u otra manera, me refiero, no es que Dios no puede hacerlo. De una u otra manera han habido situaciones como la caída del hombre, pero eso veíamos el jueves pasado, que eso no le impidió a Dios seguir exigiéndonos a nosotros ciertas cosas. Entonces, vamos a ver ahora, en esta noche, el plan de Dios en la creación del hombre. Ahora, esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué Dios creó al hombre? No sé si alguna vez usted se ha preguntado por qué Dios creó al hombre. ¿Cuál fue la razón del Señor en hacer al hombre? Veíamos el jueves pasado de que nosotros, la tierra, ¿verdad?, es un punto dentro del vasto universo. Pero el universo tiene límites porque el Señor está fuera del universo. Ahora, ¿por qué somos tan importantes para Dios como lo dice su palabra? ¿Por qué entonces creó Dios al hombre? ¿Cuál era su intención al crear al hombre? Acompáñenme a Génesis 1, versículos 26 y 27. Ahí nos habla sobre el propósito de Dios en la creación de nosotros. Génesis 1, 26 y 27. Dice, entonces dijo Dios. Aquí está la respuesta, porque no tenemos que andar buscando mayor cosa. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué? Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, muchas veces hay cosas que no nos detenemos a ver como un poco más detenidamente. Dice, porque usted ve aquí, ¿por qué repite dos veces? Y creó Dios al hombre a su imagen. Y después dice, a imagen de Dios lo creó. Entonces, viendo aquí la respuesta, esos dos versículos son de gran importancia porque nos revela cuál fue la creación del hombre por Dios.
que este llegó a ser un hecho extraordinario. Cuando Dios necesitó luz, sencillamente dijo, sea la luz. Amén. Cuando quiso hacer el aire, cuando quiso hacer las demás cosas, y todo se verificó según su palabra. Yo creo que en esto hay que ponerle un poquito de tiempo en poder comprenderlo. Dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Dijo, hágase. Pero en la creación del hombre no fue tan sencilla. En la creación del hombre, si usted se da cuenta, no dijo, hágase el hombre, ¿verdad? No dijo de una sola vez, hágase el hombre, como lo vemos con las demás cosas. Precisó, aquí hay algo muy interesante, precisó de un diálogo íntimo de la deidad, de la Trinidad. En el 1:26 dice, entonces dijo Dios. Oiga, dice, hagamos. No se está refiriendo a los ángeles, no se está refiriendo a alguien más, está hablando de Él, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está hablando de la Trinidad. Hagamos, porque si usted puede ver los demás versículos, en el versículo 3 del capítulo 1, dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Verdad que no vemos en ningún momento que cuando dice, sea la luz, y llamó Dios a la luz, tinieblas y fue la tarde? Luego dijo Dios en el 6, haya expansión en medio de las aguas. Dios en el 9, dijo también Dios, júntense las aguas, etc. Aquí no vemos que en lo demás el Señor dijo, hagamos la luz, hagamos el agua, hagamos esto. No, solo dijo, hágase. Pero cuando llega el turno de hacer al hombre, dice, hagamos al hombre, hagamos. Esto es lo que Dios proyectó en su plática divina para la creación del hombre. Dijo, hagamos. Estas palabras nos revelan lo que si lo podemos hablar de esta manera, lo que se discutió o lo que se llegó en la deidad. Hay muchos que en día de hoy dicen que la Trinidad no existe. Y hay sectas que se han levantado con Jesús solo, ¿verdad? Y tal cosa y no sé qué y todo Jesús, solo Jesús. Hay unos que dicen que solo Jehová. Imagínense, hay unos que dicen solo Jehová. Y hay otros que dicen solo Jesús. Y hay otros que solo adoran al Espíritu Santo. Y se dicen ser creyentes y se dicen ser cristianos. No, pero sí, es que el Espíritu Santo, y hasta así se llama, ¿verdad? Los templos que le han puesto. Entonces, hay diferentes sectas, pero dice la palabra, el Padre y yo uno somos. Yo me iré, pero vendrá uno que será el Consolador, el que estará con ustedes. Ellas nos muestran, la palabra, el modelo que él tenía acerca del hombre que pensaba creer. Ahora, versículos 27 y 28, siempre del capítulo 1. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, en los versículos 27 y 28 nos da a conocer lo que Dios pretendía. ¿Cuál era el propósito de crear al hombre? Un hombre que señorease. Lo veíamos parte, ¿verdad? El jueves pasado, que por la caída perdimos, porque ahora nadie se enfrenta no sé, a una serpiente que le pueda salir, a un cocodrilo o un león. Nadie se va a poner ahí, te digo que te sientes, ¿verdad? Se perdió eso.
un hombre que llegara a reinar sobre la tierra. Y entonces ahí el Señor quedaría satisfecho, porque quería que el hombre, la creación como tal, señoreara. Pero fíjense que aquí hay algo muy, muy importante, y es que mientras el hombre no estaba caído, estaba sujeto a lo que Dios decía. Quiere decir que si el hombre no hubiera caído, se hubiera extendido y este mundo no estaría como está hoy, lleno de muerte, de pecado, de injusticia, de un montón de cosas, de lo corrompida que está. Es más, la palabra también dice que la tierra gime por su redención. Y ahí va a ver usted a todos los países y programas que quieren hablar por lo del medio ambiente, ¿verdad? Que estamos desgastando. Va a llegar un momento en que el Señor va a volver a hacer todo nuevo. Entonces, ese hombre que Dios creó no solo tenía su semejanza, sino también su imagen. Son dos cosas que yo quiero recalcar, porque probablemente muchas veces nosotros lo hemos leído muchas veces y no lo hemos podido, tal vez no hemos tomado el tiempo de decir, bueno, ¿qué es? Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Semejanza en cuanto a lo externo. Quiere decir que somos una creación semejante a Dios. En cuanto a lo externo. Ahora, yo sí creo, y por favor no me vayan a tildar de loco, yo sí creo que hay más creaciones de Dios, por lo que dice Job. Dice, un día se presentaron los hijos de Dios. Está hablando, un día se presentaron las creaciones de Dios, dentro de los cuales iba Satanás. Porque ningún hombre puede ir a presentarse al cielo, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos limitados porque no podemos ir al cielo, ¿de qué creaciones está hablando? Un día, bueno, sino para que quede un poquito más claro, vamos a Job. Job 1. Versículo 6, 1:6. Job es antes de Abraham, cronológicamente. Job es antes de Abraham, cronológicamente. Amén. Job 1:6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Aquí está hablando de creaciones, porque todavía no nos ha tocado el tiempo en que nosotros nos vamos a presentar delante de Dios, ¿verdad? Entonces dice, un día vinieron a presentarse, es decir, llegaron a dar cuenta al Señor las creaciones, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces, vuelvo otra vez al tema. Ese hombre que Dios creó no solo tenía su semejanza, sino también su imagen. Ahora, recuerde una cosa, en el engaño de la serpiente a Eva, le dijo, serán igual que Dios. Pero aquí Dios está diciendo una
imagen. Una imagen es algo parecido, pero no es lo mismo. Entonces, semejanza en cuanto a lo externo, imagen en cuanto a lo interno. ¿Por qué? Dios no deseaba solo la semejanza externa del hombre, sino que éste, allá en lo íntimo, poseyera su imagen de Dios, que compartiera con él. ¿Cómo qué cosas? El mismo sentir, la misma sensación íntima, la misma manera de vivir y la misma naturaleza. Entonces, y en la palabra, esto fue con el hombre, y en la iglesia, cuando habla de la iglesia, la palabra dice que nosotros somos semejanza de Cristo. Fíjese, en la iglesia es semejanza de Cristo. Pero ahorita no vamos a entrar a eso porque ese es otro tema que muy amplio. Ahorita estamos viendo el plan de Dios en la creación del hombre. Entonces, para que quien entrara en contacto con el hombre percibiera la naturaleza de Dios. Esta fue la resolución que se tomó en diálogo de la deidad. ¿Ven? Entonces, ¿cómo creó Dios al hombre? Dios lo creó a su propia imagen. Dios quería un hombre, y bueno, me refiero a hombre, hablo de creación, ¿verdad? Porque cuando vemos aquí, y lo decía en la enseñanza, lo decía en la enseñanza de ayer, que con esto de definitivamente, pues como creyentes no se puede apoyar ni el machismo ni el feminismo, porque las dos cosas están fuera del orden de Dios. Entonces, pero en los últimos años se quiere hablar sobre, se quiere no solo ocupar el hecho de hombre, y hombre es la creación, es el tipo de creación, porque después dice, en el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, y dice, e incluye ahí dentro varón y hembra, los géneros que él creó, porque solo hay dos géneros, no hay más. Le pueden decir a uno que hay, no, solo hay dos géneros en los cuales Dios creó, pero hombre es la creación. Haciendo un pequeño paréntesis, porque tenemos un problema. Esto se está metiendo mucho en la iglesia. Como ejemplo, cuando decimos, ahora hay que decir los hermanos y las hermanas, o los y las hermanas. Cuando es en los hermanos, ahí va incluida la mujer. Y en ningún momento en la palabra, la palabra menosprecia a la mujer. En ningún momento. Es igual ante Dios. Entonces muchos, el problema es que no tienen conocimiento de la palabra. Porque sí, muchas veces yo oigo a algunos pastores o que hablan y dicen, es que los y las niñas, las niñas y los niños, cuando en los niños va incluido. Pero bueno, sigamos con esto. Entonces, Dios quería un hombre, creación, ¿verdad? Que se le pareciera a él. Es evidente que el hombre tiene una posición singular en medio de la creación de Dios. Cuando hablamos de la creación de Dios, hablamos de todo. ¿Por qué? Ya que de todas las criaturas de Dios, el único que fue creado a imagen de Dios es el hombre. No hay otra creación que ha sido creada en base a la imagen de Dios. Es algo muy interesante, ¿verdad? Entonces, el hombre sobre el cual se había volcado el corazón de Dios se diferenciaba de todos los demás seres creados. Era un ser creado a su propia imagen. Porque en ningún momento de la palabra aún de los ángeles
vemos que fueran los ángeles creados a semejanza de él, ¿verdad? No dice la palabra, no dice que cuando Luzbel se hizo, dice que se hizo a semejanza de Dios. No, hizo una creación perfecta, porque en su principio, en su inicio, Luzbel era perfecto. Era perfecto, pero no era un robot, así como el hombre no fue robot. Porque ¿dónde cayó Luzbel? Cuando dice hasta que se halló maldad en ti. Entonces Satanás no es el origen de la maldad, porque ya había maldad. Y Luzbel era un querubín protector. ¿Pero protector de qué? ¿Para qué va a contratar usted a un guardaespaldas? Es porque hay algo, ¿verdad? Más. ¿O no? Si usted anda tranquilo y anda libre, no necesita un guardia. Ahora, pero tampoco, no nos vamos a meter ahorita, que es otra cosa muy extensa. Estamos viendo esto. Pero cuando el Señor hace a Luzbel, era un querubín protector. Era un general. Tenía parte del ejército de Dios. Tenía una posición militar. Entonces, vemos aquí que el hombre se diferenciaba de todos los seres creados. Un ser creado a su propia imagen. Entonces, como leíamos en el 26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. Fíjese, en el versículo 26, el pronombre está en plural. Hagamos. Hagamos, plural. Pero en el 27, singular, a su imagen. Porque ahí dice, ¿por qué no dice, y creó Dios al hombre a sus, no, es una, ¿verdad? Porque al final es una. No sé, déjeme poner esto. ¿Por qué será? Ahora tal vez podemos entender un poco más. Yo sé que me voy a desviar un poquito, pero ¿por qué cree que el Señor dijo, no te harás imagen? Para adorar, ¿verdad? Porque el hombre fue creado a imagen de Él. No te harás imagen de lo que está en la tierra, en los cielos, ni debajo de la tierra. Nada. No te harás imagen de nada. Entonces, él debería, si en el 26 está en plural, ¿no cree usted que lo más lógico era decir, y creó Dios al hombre a imagen de ellos? Pero ¿por qué dice, y creó Dios al hombre a su imagen? Ahora, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Por qué razón? Esto es así porque la deidad, la Trinidad, solo tiene una imagen. Entonces, yo sé que lo comprendemos, ¿verdad? Son tres en uno, pero es una imagen. Aunque son tres, es una imagen. Yo tengo el Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo, ¿a quién tiene? También tiene al Hijo y también tiene a Dios. Entonces, pero para poder ahondar un poquito más, vamos a ver Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Oiga lo que dice desde el 2. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y por quien asimismo hizo el universo. Por eso cuando yo le digo que Dios está fuera del universo y que el universo tiene límite, para Dios cuando lo ve, tiene un límite, ¿verdad? Para nosotros no. Pero aquí dice, oiga, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Y qué decía yo el jueves pasado? Usted para hacer algo tiene que estar fuera de. Dice el 3, y aquí viene para que podamos entender un poquito más. Dice, el cual, el Hijo, ¿verdad? Siendo el resplandor de su gloria, y habla aquí en singular, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Habla de imagen. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Y estoy tocando esos temas porque muchas veces, no sé si usted, yo creo que muchos nos hemos preguntado, entonces, ¿para qué Dios nos creó, verdad? ¿Cuál es el propósito? Y empiezan un montón de ideas, de no sé qué, vienen a preguntar. Y es necesario que como creyentes podamos saber esto. Por si alguien le llega a preguntar a usted, ¿verdad? ¿Por qué creó Dios al hombre? Ah, porque había un propósito. Y era de que señorease sobre la tierra y sobre los animales. Para eso fue puesto. Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de Cristo. Él es la imagen. Y a imagen, y nosotros somos a su imagen. El primogénito de toda creación. Entonces, su se refiere al Hijo. De ahí podemos decir que Adán fue hecho a imagen del Señor Jesús. Adán no fue antes del Señor Jesús. Entonces aquí podemos ver que Jesús es antes del hombre. ¿Por qué? Ahí mismo, Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Muchas veces hay gente que llega a decir que Jesús aparece hasta que en la concepción de Él. No, Él es antes de todo. Él es antes de todo. No tiene ¿cómo decirle? El hecho de venir aquí a la tierra y nacer no tiene ninguna relevancia, porque había que hacerlo, porque Él ya era antes de. Y aquí dice 1:18 para que usted vea. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Usted y yo somos el cuerpo de la iglesia. Él es la cabeza. Oiga, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito. Entonces, así pues, cuando Dios creó a Adán, lo creó a imagen del Señor Jesús. Ahora, ¿por qué nosotros somos a imagen de Cristo? Porque allá Adán perdió la condición de perfecto. Y entonces por el pecado murió el hombre
y ahora nosotros tenemos un envejecimiento. El pecado es la muerte, ¿sí? Ahí me queda claro. Es decir, como pecó el hombre, entró la muerte. Porque no sabemos cuánto tiempo vivió Adán en el huerto antes del pecado. Como pudieron haber sido 50, como pudieron haber sido 500 años, no sabemos. Pero cuando él pecó, empezó a morir. Y empezó a morir y vivió más de 900 años. Entonces, ¿por qué nosotros estamos, ¿cómo decirle? Bajo la maldición del pecado, de la muerte, porque envejecemos. Pero por eso vino Cristo, porque tenemos una esperanza que un día nuestro cuerpo va a ser transformado. ¿Ahorita ha quedado claro o hay alguna duda? De este, ¿cómo se llama? Trabalenguas. ¿Ha quedado claro? Ok. Entonces, por este motivo dice a su imagen y no a sus, o a la imagen de ellos. Entonces, ¿a qué imagen nos hizo? A la imagen de Cristo. Porque Él ya era. Jesús no aparece allá en el año 0. Jesús es antes de la creación del hombre. Y dijo, hagamos. Y dice, a imagen de Dios. ¿Y qué dice Hebreos? Que es la sustancia de la gloria de Dios, Cristo. Por eso, el propósito de Dios, ¿cuál era el propósito de Dios? Entonces, conseguir un grupo de hombres que sean como su Hijo. Y eso lo encontramos al leer Romanos 8:29. Es estudio, pero yo quiero que, yo trato de leer la mayor cantidad de citas para que quede claro. Amén. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos. Oiga, y aquí está otra vez la palabra diciendo cómo es, aclarando. Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ahí vemos, ¿verdad? A estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, otra vez queda claro que la iglesia es antes de la creación del mundo. Porque aquí dice, porque a los que antes conoció, ¿a dónde nos conoció? Allá en los cielos, antes de la creación de este mundo. Antes. Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿cuál era el anhelo de Dios? Tener muchos hijos. Y desea que estos sean como su unigénito. Porque al final, ¿quién es el Padre? Dios. De ahí podemos llegar y de ahí podemos entender. Dios es el Padre, Jesús es el Hijo. Y está el Espíritu Santo. Entonces, el Padre quería tener muchos hijos que fueran semejantes o a la imagen de su unigénito. Entonces su hijo ya no será más el unigénito, sino que pasó a ser el primogénito de muchos hermanos.
Porque ahora usted y yo somos hijos de Dios. A diferencia, y aquí quiero hacer una aclaración. Cuando habla allá en Job y dice, y los hijos de Dios, en el original está hablando de creación. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Todos en este planeta somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios hay que aceptarlo. Para que ser hijos de Dios hay que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Entonces, como lo leímos anteriormente, el primogénito de entre muchos hermanos, Colosenses 1:15, que ya lo leímos, y Romanos 8:29, no lo vamos a volver a leer. Entonces, el deseo de Dios es conseguir este grupo de hombres. Ve cuál es el propósito, de la creación del hombre. Que el Señor quería tener hijos. Que nosotros fuéramos a su semejanza, a su imagen. Lógico. Por eso Satanás estaba molesto. Y por eso fue que él hizo todo lo posible para que el hombre pecara. Y él creyó que cuando allá se pecó en el huerto y hubo la caída del hombre, ahí se acabó todo. Y el Señor ya tenía preparado a Jesús. Esto que se quedó, ¿verdad? Satanás y dijo, ya lo logré. Y dijo, no te preocupes. De la mujer saldrá la simiente. Y entonces, a lo largo de la palabra, usted va a ir viendo que el Señor quiso, el Señor ya tenía algo y Satanás iba destruyendo en la genealogía, ¿verdad? Y creyendo que iba a ser de una manera, que iba a ser de otra. Imagínense, Satanás no sabía que de una moabita iba a salir David, el rey David. Y que del rey David iba a venir el Señor Jesús. Porque David, José es descendiente de David. Porque otro ejemplo, cuando Abraham tiene a Isaac e Isaac tiene a sus dos hijos, por lógica, por cuestión de legado, ¿de dónde tendría que haber sacado ¿cómo se llama? La descendencia de Esaú. ¿Y de dónde salió? De Jacob. Y Jacob tuvo más hijos, ¿verdad? ¿Y de dónde tendría que haber seguido el linaje? De Rubén, que era el mayor. Pero no fue con Rubén, fue con José, que fue el penúltimo hijo, creo yo sí, ¿verdad? Porque el último es Benjamín. Entonces, cualquiera hubiera pensado que de Jacob iba a ir con Rubén, y no fue con Rubén, fue con José. Entonces el Señor ya tenía un plan, y tal vez Satanás quería ir por este lado y el Señor salía por otro lado. ¿Y de dónde se iba a imaginar que él iba a ocupar a una moabita? ¿De dónde se imaginaba él que iba a ocupar a una Rahab? A una que era de Jericó. Y la condición de Rahab. Y el Señor están en la genealogía. Son dos mujeres que están dentro de la genealogía del Señor Jesús y dos que no eran israelitas. Bueno, pero sigamos. Entonces, ¿cuánta importancia da Dios al hombre? Incluso el Señor Jesús se hizo hombre. Le voy a decir esto. No sé si el Señor
¿Cuál es el propósito del Señor con otras creaciones que yo nunca las he visto? No sabemos. Pero que el Señor se haya hecho hombre, que haya tomado la forma de nosotros, porque Él era Dios, pero se hizo 100% hombre, y dice que Él fue probado en todo, tentado en todo, y venció. Aunque era Dios, era hombre. Y anduvo y se cansaba y tenía hambre. Y dice la palabra que fue tentado en todo. Entonces, el plan de Dios es conseguir al hombre. El plan de Dios es rescatar al hombre. Cuando lo obtiene, todo su plan se cumple. ¿O no? Porque antes de nosotros ser hijos de Dios, entonces, y antes de confesar, estábamos perdidos estábamos perdidos fuera del plan de Dios. Pero al ser hijos de Dios, se cumple el plan por lo que Él vino a esta tierra, a morir por nosotros. Y para que un día el hombre señoree. El plan de Dios se cumple por medio del hombre, y por medio de este Dios satisface su necesidad. Entonces, ¿qué es pues lo que Dios desea ahora del hombre que creó? Que éste reine. ¿O no fue el plan desde el principio? Sí. También no me voy a meter a otro tema muy extenso, que uno es reino y otro es iglesia, pero el que va a ser reino va a enseñorear y reinar aquí en la tierra. Y el que es iglesia, ¿qué dice? Para que juntamente con Él reinemos, juntamente con Él, que estemos con Él, sentados a su diestra. Entonces, cuando Dios creó al hombre, no lo predestinó para pecar. La caída del hombre aparece ¿hasta dónde? En el capítulo 3. No aparece en el capítulo, en el principio, pues no aparece en el capítulo 1. Entonces, cuando Dios creó al hombre, no lo predestina para pecar. Lo hace para que reinara. Entonces, esto nos revela, me adelanté. En el plan de Dios de crear al hombre no estaba previsto que el hombre pecara. Tampoco Dios había determinado de antemano la redención. En tal caso, entonces, si el hombre hubiera tenido que pecar, en cambio, el plan de Dios de crear al hombre estaba destinado a reinar. Entonces, esto nos revela Génesis 1:26. Hagamos al hombre y a su imagen, y que se enseñoree sobre todo animal. Este propósito de Dios en la creación del hombre. Quizás algunos se puedan preguntar, ¿por qué tendrá Dios semejante propósito? ¿Por qué razón habrá hecho el Señor esta creación? Para que reinara. El motivo es este, que antes de la creación del hombre, un ángel de luz se rebeló contra Dios y se convirtió en diablo. Entonces, Satanás había pecado y cayó. El lucero de la mañana pasó a ser el enemigo de Dios. Eso lo vemos en Isaías 14, del 12 al 15. A ver si tenemos tiempo. Leámoslo. Isaías 14. Isaías 14, del 12 al 15.
Dice, como caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, Satanás peca y es echado. ¿Y en qué se vuelve Satanás ahora? En enemigo de Dios. Por eso Dios le quita la autoridad a Satanás que tenía y la puso en mano del hombre. El motivo por el cual Dios creó al hombre fue que éste debería de gobernar en lugar de Satanás. Esa fue la razón. Porque a Satanás se le había dado autoridad. Pero este peca, se le quita. Y nosotros entramos ahí. Entonces, no lo vamos a... En Génesis 1:26 al 28 tenemos las palabras toda la tierra. Lo de señorear sobre peces, aves, etcétera, es añadidura. Dios pone en énfasis en que el hombre llene la tierra y la someta. El hombre tiene una relación especial con la tierra. Es solo un segundo lugar que el hombre debe de enseñorearse en los peces del mar. Entonces, lo principal en la tierra, en Génesis 1:1 y 1:2. Oiga, dice, los cielos de las estrellas, cielo y plural. La tierra tiene su cielo. Entonces, ¿por qué? Ahorita lo explico. Lo principal en la tierra, cuando habla de los cielos hay, dice la palabra que hay hasta el tercer cielo, ¿verdad? Donde está Dios. Entonces, el cielo ese es no el que vemos, pero hay dos cielos más que nosotros no los podemos ver. Porque hay eso. Entonces, la tierra tiene su cielo. Ahora, oiga lo que dice el versículo. Volviendo a Génesis, ya vamos a dejar esto en continuación porque no vamos a alcanzar a terminar. Génesis 1. ¿No te quieres ir? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La traducción directa del versículo 2 dice, y la tierra se volvió. Oiga, aquí aquí dice, y la tierra estaba. Aquí en la versión que nosotros tenemos dice estaba, pero en la traducción original dice y la tierra se volvió. Quiere decir que no estaba ni desordenada ni vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Por qué? Porque usted cree que Dios iba a crear algo desordenado. No. Entonces, ¿cómo es que cuando Él crea y después dice en el versículo 2 que estaba todo desordenado? Entonces significa que entre Génesis 1 y 1:2 tuvo que suceder algo. Entonces dice, y la tierra se volvió. La palabra hebrea se volvió es la misma de Génesis 19:26, en donde la mujer de Lot se volvió estatua de sal. En este último caso simplemente varía la forma del femenino. Ahora, ¿la mujer de Lot nació siendo estatua de sal? No, ¿verdad? Pero se volvió. Hubo una transformación.
La mujer era, la esposa de Lot o la mujer de Lot era una mujer común y corriente. Y al desobedecer, al ver, se volvió estatua de sal. Entonces, es la misma raíz. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado para que la tierra hubiera un caos? Y después, oiga, viene, no sé si hoy usted puede entender cuando yo le digo que el Señor hizo al hombre para gobernar la tierra. ¿Qué habrá pasado? Que hubo un caos. Hubo un caos en la tierra. Y el Señor viene ahora y viene a ordenarla. Y después que la ordena, oiga, y después que la ordena, hace al hombre. Viene el hombre, después de, ya en Génesis 6, ¿verdad? En donde la rebeldía del hombre, y es el diluvio. Llegó a tal grado el desagrado de Dios que tuvo que hacer, mandar un diluvio. Entonces, no me quiero, ¿cómo se llama? No quiero avanzar más porque quiero dejar hasta allí y que esto nos sirva para arrancar el otro jueves. Entonces, si la tierra tampoco estaba desordenada y vacía en el momento de su creación, sino que más tarde se volvió desordenada y vacía. Ahora, ¿por qué otro, para ir concluyendo hoy? Cuando Dios creó al hombre, lo creó con pecado, ¿verdad que no? Lo creó perfecto. ¿Cuándo vino el pecado? Después. Y hubieron grandes consecuencias. Imagínense, vino el pecado en el hombre y el hombre muere. No físicamente, pero espiritualmente murió. ¿Y qué parte le fue quitada al hombre? La parte de Dios en él. Porque dice la palabra que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué se le quitó cuando la mujer, cuando Adán y Eva pecan? ¿Qué perdieron? La parte de Dios en ellos. ¿Ve? Hubo un caos dentro de ellos, porque experimentaron cosas que nunca habían experimentado. Entonces Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra, después dice otra vez, ¿verdad? Entonces, con eso termino. Esto nos muestra que el problema no estaba en los cielos, sino en la tierra. Porque si no, tuvo que haber hecho otra vez los cielos. Y no fue que volvió a hacer el cielo. El cielo ahí estaba. Así pues, aquí vemos una cosa, que la tierra es el centro de los problemas. La tierra es aquello por lo cual Dios lucha y quiere que el hombre sea su Señor. Vamos a llegar hasta allí porque todavía nos queda mucho. Es muy amplio. Yo sé que tal vez ahorita mi recomendación, hermanos, es, si le quedó algo de duda, vuelve a escucharlo otra vez para que el otro jueves, con la segunda parte, puede ser que hagamos segunda hasta tercera parte, porque mi intención no es ir corriendo, ¿verdad? Y que vayamos no, porque al final el punto del estudio es aprender. Entonces, cierro con esto. Cuando el Señor lo hace perfecto. Lo hace sin nada, sin pecado, sin nada. Hizo la tierra, la hizo perfecta. Algo pasó. El hombre fue creado y fue hecho perfecto. Hasta Luzbel, hasta Satanás en su creación fue perfecto. Entonces, el propósito de Satanás ahora es eso. ¿Cómo se llama? Que no lleguemos a la meta, que no seamos parte del plan de Dios. Amén. ¿Pregunta? ¿Está claro? ¿De verdad está claro? Me voy a alegrar mucho porque está bien claro todo.
Bueno, oramos para terminar. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos has permitido una vez poder compartir, enseñar, entender, comprender de tu palabra. Señor, tú desde el principio has tenido un plan. Y gracias por hacernos a tu imagen y a tu semejanza. Y ahorita, Señor, nuestra naturaleza, nuestra forma humana no es a tu semejanza. Porque caímos. Pero tú has prometido un día que nos santificarás por completo. Ya has puesto de ti en nosotros. Ya te tenemos a ti en nosotros. Y un día este cuerpo corruptible se vestirá de incorruptibilidad. Padre, llévanos con paz, con bendición hasta nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos el domingo a las 5. Amén.